Muchas gracias por estar aquí hoy, esta tarde, vamos, ya a estas horas con nosotros para ver un poco de lo que es el Erwin Web Portal. Yo soy José García, de los servicios profesionales de Danisoft, de Aledit, y vamos a ver este producto y sus funcionalidades. Antes de comenzar, comentaros que tenéis un panel de preguntas y respuestas donde podéis ir, bueno, si tenéis alguna consulta, alguna duda, las podéis ir dejando ahí y las vamos contestando si se puede, pues en la medida que vayan viniendo cada rato. También comentaros que si necesitáis información de los productos, en la web de Danisoft, en la misma dirección donde habéis hecho el registro, tenéis una página, en la que es la de Erwin, ¿vale? Con los productos que tienen que ver con modelado de datos de Erwin, un poco las características principales, cuáles son los productos que están dentro de este grupo y, bueno, pues las funcionalidades un poco diferenciales de cada uno de los productos. Si queréis verlos más en detalle, en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Danisoft, bueno, tenemos vídeos de diferentes asuntos, pero si vais a las listas, vais a ver que hay un canal específico de Erwin, ¿de acuerdo? Donde vamos, pues bueno, publicando, pues, por ejemplo, los webinars o vídeos que hacemos sobre algún aspecto concreto de Erwin, ¿de acuerdo? Y ahí podéis ver con más detalles, por ejemplo, aquí este es el último webinar que hicimos sobre el modelado Data Vault, que es un tipo de modelado muy interesante, que es una de las capacidades que tiene Erwin. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues podéis venir al canal de YouTube de Danisoft y aquí visualizar, pues ya más en detalle, pues las características de los productos. Muy bien, pues si os parece, entonces vamos a comenzar con nuestro webinar sobre el web portal. No sé si lo sabréis, pero bueno, hace relativamente poco, pues, no recuerdo bien, pero 1 año y medio o año y poco, Quest adquirió Erwin. Tanto Erwin como Quest son dos empresas que llevan muchísimo tiempo. Quest obviamente pues lleva más de 30 años, Erwin también lleva una barbaridad por el estilo. En el caso de este Quest más Erwin, pues tiene más de 4.000 empleados, 1 billón de beneficios, están en 100 países. En cualquier caso, aparte del dato en concreto, tanto Quest como Erwin son dos empresas muy reconocidas dentro del sector y que además llevan mucho tiempo en esto. La adquisición de Erwin por parte de Quest, lo que ha hecho, Quest siempre ha tenido productos, tiene más productos, pero ha tenido una parte muy importante de sus productos son los que están enfocados a las bases de datos en varias áreas, que lo que hacen es crear este ciclo, este símbolo del ciclo entre negocio, desarrollo y operaciones, ¿vale? Que cubre todo lo que tiene que ver con bases de datos. Y al adquirir Erwin han podido completar y mejorar en algunos casos notablemente los productos que tienen para cubrir este ciclo, que va desde la parte de operaciones, la parte que tiene que ver con, pues, desde lo que es la programación de la base de datos. TOAD es posiblemente el producto más conocido de Quest. Toda la familia de TOAD, hay muchos productos TOAD, no es un solo TOAD, hay muchos, pero todos los TOAD posiblemente sean el producto más conocido de Quest
que va desde la administración hasta la programación, de bases de datos, ahora con Erwin Data Modeler también el modelado mucho más potente de lo que tenían antes. Luego hay toda una parte de productos que tienen que ver con lo que es la protección del dato, pues desde copias de seguridad y recopilación hasta auditoría, seguridad, monitorización, etc. Y luego una parte que tiene que ver con el gobierno de datos, que también está compuesta por productos de Erwin, que es el Erwin Data Intelligence, o los productos que están dentro de Erwin Data Intelligence y el Erwin Evolve. Con esto, lo que ha hecho Quest es cubrir las posibles roles que tienen que ver con datos, que son muchos. Los datos, obviamente, recorren, por así decir, toda la empresa, todas las áreas. Es una parte fundamental de cualquier negocio y eso, sobre todo a medida que va habiendo más datos en una empresa y va creciendo el sistema, pues que haya muchos diferentes roles que tienen que ver con esos datos, desde el que los desarrolla hasta el responsable, los arquitectos, los que hacen las integraciones, los analistas de negocio, etcétera. Entonces, bueno, lo que se hace es cubrir un poco toda esos roles que necesitan del uso del dato. Aquí tengo un par de cuadrantes de Gartner y bueno, Erwin siempre está en el cuadrante de los líderes, de acuerdo, en todo lo que tiene que ver con la parte de inteligencia de datos y todo esto, ¿vale? De los productos de Erwin hay dos grupos principales, como hemos visto antes. Hay unos que serían la parte del Enterprise Modeling Suites, que son Erwin Evolve y Erwin Data Modeler, y luego otra parte que estaría integrando la suite de Data Intelligence, que aquí estarían otras dos suites, que son el Data Catalog y el Data Literacy, y los conectores de todo tipo. Si echamos un vistazo rápido a la suite de Data Intelligence, veremos que esas dos suites se descomponen también. Data Catalog tiene 3 productos, se puede adquirir como una suite, pero también hay 3 productos que la componen y que tienen entidad por sí solos, que son el Mapping Manager, el Data Manager, el Reference Data Manager y el Lifecycle Manager, en el lado del Data Catalog, y en el lado de Literacy, el glosario y el portal de usuarios. El Mapping Manager, que sería la parte de Data Catalog, estos 3 productos, el Mapping Manager es un producto muy útil, muy interesante para todo lo que tiene que ver con gobierno de datos, y lo que ofrece o lo que nos da es una forma mucho más sencilla para para crear y mantener, por supuesto, todo lo que tiene que ver con especificar cuáles van a ser los comportamientos, las reglas, qué es lo que está ocurriendo cada vez que hay una transformación de datos. Podemos mapear cuál es todo el linaje del dato, desde que empieza hasta cualquier endpoint de un sistema, qué es lo que cómo ha ido moviéndose ese dato, cómo ha ido transformándose, con qué reglas se ha transformado. Nos da una visualización de lo que ocurre y cómo se comportan nuestros datos fundamental. Y nos permite no solo visualizarlo, sino gestionarlo. Trabajar con toda la parte de metadatos, ¿vale? Para que los diferentes perfiles, los diferentes roles que trabajan con esos metadatos puedan aportar su parte. El Reference Data Manager
es específicamente para administrar lo que son las reglas de validación, tanto la validación de los valores como de las relaciones, ¿vale? ¿Qué reglas de validación tienen nuestros datos en cuanto a sus valores y sus relaciones? Y el Lifecycle lo que hace es permitir gestionar los requerimientos de proyecto, todo lo típico de ciclo de vida de un producto, pues requisitos, documentación, casos de prueba, lanzamientos, releases, etc. En la otra suite, la del Data Literacy, básicamente es lo que sería el glosario. En algunos momentos Erwin ha tenido un producto dentro del web portal que se dedicaba al glosario, pero ahora esa parte del web portal se ha agrandado, tiene mucha importancia, y como tiene mucha importancia, tiene entidad por sí solo para ser un producto y componer esta suite. Entonces, lo que es el glosario permite que, por ejemplo, cuando a lo largo de una empresa estamos utilizando un término, el mismo término, por ejemplo, cliente o cuenta, o por ejemplo, cuenta, a lo largo de la empresa el término cuenta se utiliza en muy diferentes sentidos, en diferentes departamentos. No es lo mismo para contabilidad que para marketing, que para finanzas, que para... Y cuando eso le llega a la parte técnica que tiene que implementar esos sistemas, esas aplicaciones, etcétera, congeniar todos esos diferentes conceptos a veces lleva a confusiones y errores que son costosos. Entonces, por medio de este tipo de glosarios se generan las discusiones entre los diferentes roles para llegar a acuerdos y establecer las normas y qué es lo que debe de representar cada cosa, que finalmente va a tener una representación dentro de un modelo y va a tener una implementación práctica dentro de los datos, de las aplicaciones y de los sistemas. Además, recientemente Erwin ha incluido el Erwin el AI Match, que es un macheo por inteligencia artificial para descubrir las relaciones, a veces no tan claras, entre los términos de negocio y los términos técnicos, y que hacerlas visibles, que esas relaciones se puedan ver y se puedan trabajar. Y bueno, dentro del Erwin Data Literacy, para poder trabajar de forma colaborativa, pues hay un portal de usuarios pues, para poder tener acceso a todo esto y colaborar a lo largo de la empresa. Conectores, que sería la otra parte del Business Intelligence, del Data Intelligence. Bueno, hay una barbaridad aquí, puesto así un poco. No son conectores solo de bases de datos, que obviamente los hay. Aquí tenemos conectores de bases de datos, estos son unos cuantos, ¿vale? Erwin siempre, por ejemplo, ha tenido esa característica de no ser una herramienta para una plataforma, no ser una herramienta para Oracle o para IBM o para SQL, sino ser una herramienta pensada en empresas, en grandes empresas que muy frecuentemente no trabajan con una sola plataforma, tienen varias plataformas. Pues tienen partes que están en Oracle, otras partes están en PostgreSQL, otra parte estará a lo mejor en MongoDB, etcétera. En MongoDB, perdón, etcétera. Pero no son solo bases de datos, hay entornos en la nube cada vez más, pues los Azure, los Amazon, Google, etcétera. Conectores para temas de Business Intelligence, pues Tableau, Oracle, Cognos, bueno, cualquiera. RPs, conectores para sistemas de Big Data, para sistemas de ETL, bueno. La cantidad de conectores con que se maneja primero Erwin y ahora la unión de Erwin y Toad, mucho, pues lo ha ampliado mucho más, es muy, muy grande. Y luego, dentro de lo que serían los productos de Erwin, tenemos las suites que tienen que ver con modelado. Una de ellas es Evolve, que es una suite nueva
no es realmente nueva, sino que es la heredera de lo que venía a ser Enterprise Architects de Erwin, que es una suite para lo que tiene que ver con modelar procesos de negocio. Con las mejoras, etcétera, porque Erwin tenía una, pero ya hace bastantes años compró una muy importante, la han ido integrando. Bueno, finalmente han acabado de darle forma a todo esto y han sacado Evolve, que es muy interesante. Y finalmente, lo que nos ocupa hoy, que es Erwin Data Modeler. Dentro de Erwin Data Modeler nos acotamos, por así decir, a lo que es el modelado de datos. Como siempre, en todos los casos que tienen que ver con Erwin, el modelado de datos no es solo de una base de datos para Oracle o para SQL o para DB2 o para el que fuere, sino pensando en el uso de las organizaciones actuales y siempre, bueno, y como ha ocurrido habitualmente, de hecho, dentro de Erwin tenemos la capacidad de modelar lo que es toda la parte de la gestión de datos, pero también con bases de datos no SQL, hacer migraciones a la nube, hacer trabajos con inteligencia empresarial, hacer trabajos con análisis, etc. Dentro ya de lo que es Erwin Data Modeler, tenemos varias versiones. La versión principal, por así decir, donde está todo lo fundamental para hacer modelado de datos, es en Erwin Data Modeler la edición estándar. La edición estándar es la edición fundamental, pero no porque tenga solo las cosas fundamentales, es la que tiene realmente todo lo necesario para hacer modelado. Modelado lógico, modelado físico, modelado dimensional, modelado en Data Vault y todo en la misma interfaz. Es posiblemente, vamos, una herramienta de modelado enormemente completa. Los que la conozcáis o la hayáis conocido a lo largo del tiempo, porque lleva mucho tiempo y es muy habitual hablar con clientes que la habéis conocido hacía tiempo, pero bueno, habéis por circunstancias, pues cambios de entorno, etcétera, pues habéis dejado de conocerla durante un tiempo. Siempre ha sido así. Bueno, no siempre ha tenido Data Vault, es una cosa moderna, es nueva, el modelado dimensional ya lleva unos años, pero siempre ha estado pensado para poder hacer todo el tipo de modelados habituales, ¿vale? También, obviamente, trabaja con bases de datos relacionales, las no SQL, para data warehouses, para data lakes, etc. Permite tanto crear como actualizar las bases de datos, tanto directamente, o sea, trabajando directamente sobre el motor de base de datos y pedirle desde Erwin que cree la base de datos o haga una actualización sobre la base de datos ya creada, o sacando los scripts necesarios para luego implementar esas, tanto la generación como las actualizaciones. Para eso además tiene muchísimas herramientas de comparación entre modelos y bases de datos, entre modelos y modelos, etcétera, etcétera. Y los mecanismos para sincronizar estos modelos y las bases de datos. También, aunque aquí no lo he puesto, pero porque hay muchísimas características y aquí hay que coger, bueno, pues poner solo indicativamente un poquito de esto, pero entre sincronización de modelos, derivación de modelos, utilizar modelos como orígenes de otros, etcétera, etcétera, ¿vale? Por supuesto, dentro de un modelo de datos de Erwin se puede definir no solo los datos, sino todo lo que está alrededor de todo lo que son metadatos, en el sentido de estándares de tipos de datos, estándares de nombres, estándares de dominios, validación de datos, etcétera, etcétera.
¿vale? Tiene muchísimos conectores, tanto de importación como de exportación de los modelos, ¿vale? Puede importar modelos creados con un número de herramientas enorme y, bueno, obviamente se integra tanto con todos los productos de Data Intelligence como con Erwin Evolve. Sobre esta versión estándar se monta, por así decir, la versión Workgroup. La versión Workgroup es la versión estándar porque en la versión estándar está todo lo necesario para hacer modelado, y en la versión Workgroup lo que se incluye son las herramientas para hacer modelado en grupo. Esto es, principalmente, sobre todo, lo que incluye es un servidor, un data mart, que nos va a permitir tener un repositorio de los modelos y a ese repositorio pues darle tanto derechos de acceso, todo lo que es incluir temas de seguridad, quién puede acceder, con qué derechos, etcétera, como generar versionado de los modelos que se están utilizando, como en un sistema, por ejemplo, de gestión de versionado de código, pues en el mismo sentido, por ejemplo, pues cuando desprotegemos el código y lo modificamos y luego volvemos a protegerlo en el servidor, pues resolver los cambios, o si hay más de una persona trabajando en el modelo a la vez, una vez que lo salvan en el servidor, pues comparar y mostrar si hay alguna posible colisión entre los cambios hechos por varias personas a la vez, etcétera. Hay otra versión del modeler que es el Navigation. El Navigation es un Erwin Data Modeler que solo tiene capacidad de visualización, no de modelado. No puedes editar los modelos. Por ejemplo, es muy común encontrar que la gente o los roles que se encargan de lo que es la parte de gestión del dato, ¿vale? Pues realizar los modelos, gestionar los modelos de datos, todo lo que tiene que ver con la gestión del dato, le entrega, por ejemplo, a los desarrolladores de aplicaciones, pues esos modelos y les especifica qué reglas tienen que cumplir y seguir en el uso de esos datos y cuáles son los datos. No puede ser que todo el mundo llegue y haga aplicaciones y puede ser, pero no es lo correcto, pues haya 10 aplicaciones que utilizan el concepto cliente y cada una pues tenga su dato. Y luego haya alguien creando procesos de integración para conseguir agrupar en un data warehouse toda la cantidad de datos con algún sentido. Es una posibilidad, se hace frecuentemente, pero también es muy común que se les entregue la visualización de los modelos, pero no el gobierno del dato. Entonces, para este tipo de casos, el Navigator es el adecuado, ya que bueno, pues pueden manejar, hacer análisis de impacto, sacar informes, trabajar con todos los metadatos, pero no hay edición de esos datos y, por supuesto, es una edición mucho más económica que la estándar o la Workgroup, porque solo cubre esta parte. Sin embargo, Erwin Data Modeler Web Portal, que es el producto que hoy vamos a ver en las demos que vamos a hacer y bueno, ver un poco cómo vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Cumple una función muy parecida. Lo que pasa es que la cumple a través de un portal web. Y, claro, si
hay 2 o 3 desarrolladores o un número pequeño, etcétera, pues con el Navigator está bien. Es económico y es más sencillo. Pero si hay un número más interesante, o sea, más importante de gente que requiere el acceso al dato, pero el acceso al dato en modo de solo lectura. Esto es, no van a cambiar ni modificar los metadatos, no van a modificar los modelos, los diseños, las reglas. Si van a utilizarlas, van a querer hacer anotaciones, aportaciones, sacar informes, pues porque son desarrolladores o analistas o están integrando algún sistema, etcétera. En este caso, el web portal es el producto más ajustado, sobre todo si el número de personas que necesitan tener acceso a esos datos es un poco mayor. Es mucho más sencillo, es a través de un portal web que se monta muy fácilmente dentro de la empresa, tanto en servidores de Linux como de Windows. Permite tanto la visualización como el trabajo con todos los metadatos para los usuarios, así como pues, hacer propuestas, anotaciones, comentarios, etcétera, sacar informes, etcétera. ¿De acuerdo? Y ya digo, si el número de personas que tienen que interactuar con estos modelos pues es un poco más grande que un puñado de personas pequeñito, pues tanto económicamente como a la hora de instalarlo, distribuirlo y gestionarlo, el portal es bastante cómodo. Bueno, visto esto, nos vamos a meter un poco a ver el web portal. Vamos a ver que a la hora de cargar los modelos, que es, por así decir, la base fundamental de la información que está manejando el web portal, vamos a poderlos cargar si tenemos Erwin estándar, ¿de acuerdo? Pues los podemos cargar directamente en el web portal. No hay ningún problema. Y si tenemos Erwin Workgroup y estamos utilizando el Datamart, pues tampoco hay ningún problema. Podemos utilizar el repositorio del Datamart para alimentar el repositorio del web portal, integrarlo sin mayor dificultad. Ya sea desde el Datamart, ya sea directamente desde Erwin estándar, ¿vale? Cualquiera de las dos posibilidades nos sirve para alimentar de modelos el repositorio de web portal y eso sí, utilizan repositorios diferentes, no es que estén utilizando el mismo repositorio porque podríamos no tener workgroup. Es perfectamente común que, aunque sean muchos desarrolladores de la parte del modelado, haya mucha gente diseñando modelos de datos, pueden tener o no según su forma de trabajar y no es estrictamente necesario. Muy bien, pues hasta aquí.